mi nombre es Gladys Yamín, soy asesora de la Dirección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar del ICBF. Y hoy, en compañía de dos invitadas especiales del Ministerio de Salud y Protección Social, les damos la bienvenida a este espacio para conversar en Mis Manos Te Enseñan sobre prevención del suicidio en niñas, niños y adolescentes. Antes de presentarles a nuestras invitadas de hoy, les cuento que el sistema se encuentra liderando acciones encaminadas a la prevención del suicidio en el marco del Plan de Acción de Asistencias Técnicas que estamos trabajando de manera articulada con el Ministerio de Salud y Protección Social. En este orden de ideas, ahora les damos la más cordial bienvenida a Nubia Bautista y a Ana María Peñuela del Ministerio, quienes nos acompañan hoy con el fin de contarle a toda la ciudadanía qué estrategias estamos desarrollando para prevenir el suicidio en niñas, niños y adolescentes en el país. Hola Nubia, hola Ana María, gracias por aceptar la invitación a este video podcast. Ahora les doy el paso para que se presenten y saluden a todo el público que tenemos en Mis Manos Te Enseñan. Nubia, por favor. Hola Gladys y a todos de Mis Manos Te Enseñan, un saludo muy cordial, qué alegría poder tener este espacio para hablar de los temas del cuidado de nuestra salud mental y de temas tan sensibles como la prevención del suicidio. Muchas gracias, Ana María. Hola, ¿cómo estás? Y un saludo muy particular y especial para todos los que nos acompañan. Este tema es un tema no solamente importante para cada uno de nosotros, sino también muy importante socialmente y de hecho muy importante en la política pública nacional, no solamente del Ministerio de Salud, sino de todos los sectores. Entonces, estamos en el lugar indicado, en la hora indicada y con el tema que realmente nos va a permitir conocer un poco más y tener posibilidades de escuchar y de favorecer unos entornos mucho más protectores en todos los momentos del curso de vida de las personas. Así es, muchas gracias. Ahora sí, nos gustaría que nos contaran. Ana María, iniciamos contigo. ¿Cuáles son las principales causas del suicidio y sus signos de alarma en los menores de edad? Adelante. Pues mira, no se podría hablar en el suicidio de una sola causa. De hecho, es considerado como el peor desenlace en salud mental. Hay muchos factores que se deben abordar para reducir esa probabilidad de presentación de una conducta suicida. No hay un único factor, como lo mencioné, por eso las respuestas son de esas características mucho más multifactoriales o multirespuesta de todos los sectores para poder reducir esa probabilidad. La evolución de la conducta suicida tiene distintos momentos. En un primer momento, la persona se plantea seriamente la muerte, busca los medios para que esto ocurra y también el momento cuando lo debe hacer. Y este momento muchas veces cuando lo intenta puede que finalmente quede en la muerte o que sea un intento fallido. ¿Con qué se relaciona el suicidio entonces? Y allí sí es muy importante considerar que esta conducta suicida se relaciona de manera muy importante con elementos como una vulnerabilidad persistente y subyacente, constituida muchas veces por características biológicas y psicológicas que potencian esos efectos que son estresores específicos en algún momento determinado. Uno podría mencionar que una de las principales explicaciones de esta conducta suicida es la predisposición o la vulnerabilidad en interacción con factores estresantes de un momento determinado. ¿Cuáles son esas características entonces de la conducta suicida? Hay un enorme sufrimiento y dolor psicológico. Y el catalizador común en el suicidio son esas necesidades psicológicas que están frustradas, que no hemos podido resolver. Y pareciera que para estas personas el suicidio es la solución más lógica y por eso se acerca a planearlo y como lo estaba mencionando, a buscar los medios y finalmente el momento más adecuado. Y
termina siendo como esa posibilidad de poder resolver una necesidad obstruida o insatisfecha. La emoción más común que tienen las personas en el suicidio es la desesperanza y el desamparo. Muchos estudios han observado que dentro de las emociones más profundas se puede ver la vergüenza, la culpa, la dependencia frustrante y subyacen sentimientos de impotencia en general. Pero hay algo muy interesante que aparece también en los estudios y es una actitud interna común del suicidio y es la ambivalencia. Y es que la persona tiene tantos deseos de vivir, o sea, que alguien la rescate, que alguien tenga la posibilidad de escuchar y atender eso que está ocurriendo ahora. Y esa situación puede ayudarnos mucho a cualquiera de nosotros que nos encontramos con cualquier persona en cualquier momento de la vida para ganar tiempo y buscar o generar soluciones ante esa situación tan dolorosa. Me preguntas, ¿y qué es eso? ¿Cuáles son esos patrones que están acompañando, que aparecen en el suicidio y cómo podríamos identificarlo? Pues mira, uno podría decir ante esta pregunta que uno puede inicialmente observar en todas las personas, incluidos los niños y las niñas, actitudes de escape. Por ejemplo, podemos mirar que están mucho más aislados que lo que comúnmente están o muchas veces no lo están. Hay como pasividad frente a algunas actividades que realizan. También hay una ausencia de ideas o falta de independencia de algunos logros que ya había tenido para hacerlos de manera autónoma. Hay una limitación de la acción como consecuencia de poder visibilizar al mundo cada vez más de un solo lado, o sea, solamente del lado negativo sin ver todas esas otras posibilidades que ofrece la vida. Muchas veces se encuentran acciones agresivas hacia el mismo, seguidos de momentos de calma y de serenidad, y hay evasión de la realidad bajo formas de fantasías, de soñar despierto, expresadas algunas veces en cometer la posibilidad de suicidio. Hay algunos signos de alarma que uno puede observar. Yo lo digo que fácilmente porque a veces no logramos percibirlos. Lo importante es conocerlos y estar atentos. Por ejemplo, hay personas que preparan documentos que son necesarios, que requieren que estén listos, que ya si había algún proceso por hacer o algún procedimiento por hacer documental lo tengan a ella listo y que sea de fácil acceso para quien lo necesita. A veces se despiden verbalmente, algunas personas incluso hacen una gran despedida, pueden hacer fiestas, reuniones, y a veces en esos espacios verbalizan directamente acerca de que no les importaría si se murieran, y más ahora que ha tenido la posibilidad de tener a todos sus amigos y estar feliz y poder compartir con ellos. Esta despedida tiene distintas maneras de hacerlo. En las personas adultas muchas veces dejan de tomar los medicamentos esenciales o de asistir a los controles médicos. A veces empezamos también a regalar objetos personales valiosos, no solamente en lo económico, sino también sentimentalmente. Es como querer dejar esos objetos con otras personas. También es fácil encontrar en ellos su estado de ánimo deprimido, donde encuentra uno una tristeza continuada, los ojos llorosos, esconderse para llorar, está muy, muy emotivo por cualquier situación que se le presente. También puede presentar sentimientos de apatía o sentirse que no sirve, que yo soy un inútil para todo, y también una baja autoestima. Muchas veces puede pasar en términos del apetito, o pierden el apetito o hay un consumo de alimentos en exceso. También es fácil observar en ellos una mirada perdida, un aparente desinterés, unas respuestas extrañas que uno no esperaba o unas respuestas incoherentes con relación a lo que se está conversando. Eh, También hay una fragilidad de la existencia o una vulnerabilidad personal ante
situaciones que para ellos son azarosas, que no las estaban esperando. En general hay un conjunto de signos que uno podría, que cualquier persona podría observar, pero sí necesariamente hay que estar atentos y dispuestos de una parte a observar, de otra a escuchar y también de poder conversar. Lo dejaría por ahora ahí. Muchas gracias, Ana María, por ilustrarnos de esta manera sobre causas y signos del suicidio en niños, niñas y adolescentes. Ahora continuamos contigo, Nubia. ¿Cuáles son esas estrategias que podemos dar a conocer para prevenir el suicidio? Adelante. Bueno, prevenir este fenómeno tan complejo que ya Ana María nos ha comentado con distintos niveles, distintas aristas, una determinación social con diferentes elementos e interdependencias, por supuesto, no se aborda de una sola manera ni de forma unidireccional. Este es un problema con un origen y una connotación social muy importante, muy vinculado a las redes de apoyo con las que contemos, particularmente las niñas, niños y adolescentes, pero ese tema de las redes de apoyo es crucial en la prevención y el abordaje de la conducta suicida, pero toca lo social y por supuesto transita por la vida comunitaria, la vida familiar y también estas sensaciones, pensamientos, razonamientos, reflexiones más íntimos sobre el sentido de la vida, sobre la importancia de continuar viviendo a pesar de sentir un sufrimiento tan intenso como nos mencionaba Ana María. Entonces, la prevención también discurre por distintos niveles. Por un lado, tenemos una política nacional de salud mental, una política integral de prevención y atención al consumo de sustancias psicoactivas vigentes. Tenemos un COMPES de salud mental, que es una política intersectorial, que además ya coloca la salud mental no solo como una responsabilidad del sector salud y particularmente como está en el imaginario de muchas personas, que esto es un tema de los psiquiatras y de los psicólogos, sino que al contrario, connota la importancia de los educadores, de los agentes sociales, de los agentes de bienestar, del sector de recreación, del deporte, en el cuidado de la salud mental y la prevención de desenlaces tan graves como la conducta suicida. De esos instrumentos que te acabo de mencionar, este año hemos lanzado una estrategia nacional para la prevención de la conducta suicida, pensando justamente en la complejidad y en la particularidad de esta problemática. Esta estrategia plantea 7 intervenciones fundamentales que solamente voy a mencionar, digamos, de manera superficial, pero que tienen sin duda un desarrollo. Ustedes pueden encontrar el documento en Internet de manera libre. Entonces tenemos un primer gran componente que es satisfacer las necesidades humanas, que por supuesto son necesidades económicas, necesidades de relacionamiento, necesidades de desarrollo, necesidad de fortalecimiento de capacidades, necesidades de inclusión social, son de distintos tipos, pero esta satisfacción es clave porque cuando estas necesidades se encuentran insatisfechas, los riesgos de conducta suicida incrementan de manera muy importante. Por ejemplo, ya distintos estudios de expertos y de consensos internacionales muy reconocidos apuntan a que la destrucción del empleo y la falta de acceso al empleo, particularmente en los jóvenes, y si ese poco acceso es sostenido en el tiempo, el riesgo de suicidio seguramente incrementará en ellos y en ellas. Entonces, tenemos allí una alerta y una necesidad de monitoreo muy constante de la salud mental de nuestros jóvenes, porque esta necesidad humana que vehiculiza el trabajo, el poder tener la posibilidad económica de acceder a distintos bienes y servicios fundamentales, termina siendo clave. Tenemos una segunda intervención que es el fomento de habilidades socioemocionales. Las habilidades socioemocionales, aunque suene un poquito raro e intrincado el término, realmente son aquellas habilidades con las que contamos para relacionarnos, para afrontar los retos que la vida cotidiana nos va trayendo, que son muchos. Retos que además
parten de circunstancias vitales, por ejemplo, el estar buscando empleo y no encontrarlo, el haber sido víctima de cualquier forma de violencia, la partida de un hijo del hogar, por ejemplo, el fallecimiento y el duelo por la muerte de un ser muy querido y cercano. Todas estas cosas que enfrentamos, que muchas son parte del desarrollo mismo y de las transiciones que debemos vivir a lo largo de nuestra vida, y otras no lo son, como las violencias, y deben ser prevenidas y abordadas de manera insistente, porque es una enorme preocupación en salud pública y en salud mental. Afrontar estas circunstancias requiere de habilidades, y estas habilidades se cultivan desde la infancia más temprana y se ven afectadas también por las situaciones difíciles que pasamos en nuestra infancia y por las relaciones que tenemos con nuestros cuidadores más cercanos, con nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, quienes han estado ahí acompañándonos en esa primera etapa de la vida. Pero las habilidades socioemocionales se cultivan, se fortalecen a lo largo de toda la vida, o no. Y por eso es tan importante, cuando se piensa en prevenir la conducta suicida, hacer acciones, por un lado, basadas en la evidencia, pero orientadas, es decir, que tengan ese fin de fomentar las habilidades socioemocionales en todos los momentos del curso de vida, por supuesto con un énfasis importante en niñas, niños y adolescentes, donde tenemos una ventana de oportunidad muy importante. Una tercera intervención tiene que ver con la reducción del consumo de alcohol. El consumo de alcohol es el principal problema de salud mental del país, un consumo normalizado, naturalizado, que en muchas ocasiones no se considera nocivo, que se asocia además a distintas formas de violencia, es factor de riesgo para enfermedades como la hipertensión, la diabetes, el cáncer, es decir, realmente un factor de riesgo muy importante. También lo es en salud mental, y se ha observado que a mayor consumo de alcohol, mayor riesgo de conducta suicida, particularmente en adolescentes y jóvenes, porque al estar bajo el consumo de alcohol es mucho más fácil caer o ceder, digamos, ante el impulso, y se flexibilizan como esas barreras que tenemos cuando la desesperanza es muy grande y cuando estamos en esa ambivalencia que Ana María nos comentaba, donde tenemos muchas ganas de vivir, pero también tenemos una enorme angustia que no nos permite vislumbrar, digamos, otras alternativas. Cuando se está bajo el efecto del alcohol, ese tipo de análisis, digamos, de análisis que podemos hacer, y fácilmente se cae en intentos de suicidio que por supuesto pueden llegar a ser letales. Hay una cuarta intervención relacionada con reducir el acceso a los medios letales. Por ejemplo, en China se redujo de manera muy importante las muertes por suicidio al restringir la venta de plaguicidas, particularmente los suicidios se estaban dando en mujeres. Se logró una intervención muy importante. Lo mismo ocurre con la regulación del porte de armas, con la venta de sustancias tóxicas, con lograr protecciones en lugares de altura, con tener cuidado en la casa con los lugares de sujeción donde se pueda colocar una toalla, una sábana. Ese tipo de intervenciones es importante. Sin embargo, en nuestro país, donde ya existe una restricción importante a todas estas, tanto a sustancias como a armas, lo importante es garantizar que esa regulación se cumpla. Una siguiente intervención es justamente la intervención en crisis. La crisis es un momento donde efectivamente el sujeto se encuentra o nos encontramos, todos hemos pasado crisis en la vida, en situaciones donde las salidas se ven distantes, donde todo parece difícil, oscuro, intrincado, y donde el poder hablar de lo que nos está ocurriendo y el poder ser escuchados de una manera empática tiene un valor esencial. Por supuesto, como sexta intervención está atender a las personas que tienen problemas y trastornos mentales, porque como mencionaba Ana María, el suicidio no es algo que se da de la noche a la mañana, es una conjunción de eventos que se va acumulando a lo largo de la vida, que inician seguramente en la infancia y que ante momentos críticos, digamos, que colocan nuestras habilidades en jaque. Así que es muy común que las personas que intentan suicidarse tengan depresión, tengan ansiedad, consuman alcohol y otras sustancias psicoactivas,
tengan trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia, así que atender esos problemas y trastornos mentales y el consumo de sustancias psicoactivas es necesario. Y finalmente, apoyar a quienes son sobrevivientes de suicidio. El sobreviviente es aquella persona que es un familiar, un allegado, un amigo de alguien que ha intentado suicidarse o que ha muerto por suicidio. Perder un hijo por suicidio, un hermano, un amigo, es realmente una tragedia, es una situación muy difícil de elaborar, muy difícil de afrontar. De hecho, uno de los principales factores de riesgo para el suicidio es que el padre o la madre o un familiar cercano se haya suicidado. Así que apoyar a estos familiares, particularmente con grupos de apoyo, es necesario. Vale la pena recordar que a la par de estas intervenciones debemos seguir trabajando en reducir el estigma para que las personas nos acerquemos más rápidamente a los servicios de salud, para que hablemos más fácilmente de nuestras emociones sin temor a ser estigmatizados o a tener vergüenza, y que los medios de comunicación y también las redes sociales tienen un rol muy importante en la comunicación responsable de la conducta suicida para no poner en riesgo o en mayor riesgo a quienes ya lo están. Así es, Nuria, muchísimas gracias por contarnos acerca de todas estas estrategias. Gracias a la doctora Ana María, a las dos, por el trabajo articulado que desarrollamos con el fin de fortalecer la prevención del suicidio. Próximamente nos veremos en un nuevo video podcast. Desde ya quedan invitadas para que sigamos conociendo el trabajo que adelantamos en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar de ICBF, el cual beneficia a niñas, niños, adolescentes y familias de Colombia. Un saludo para todos, nos vemos en otra ocasión. Oh.